Y seguimos con el programa de esta cuarta edición de IT Digital Forum. Nos encontramos ahora con Juan Miguel Pulpillo, experto del Centro de Ciberseguridad Industrial y DPO, también del mismo. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Juan Miguel, y te dejo con tu ponencia que nos va a hablar de ciberseguridad IT y OT. A ver qué nos cuenta. Pues muchas gracias, Desiree, y gracias a IT Digital Security por la invitación. Vamos rápidamente para ver un poco la hoja de ruta y buenas prácticas en esta estrategia de ciberseguridad inteligente en materia de ciberseguridad OT y IT, que se podría extender un poco, si no, a infraestructuras críticas. Empezamos, aunque aquí hay gente más que preparada y conocedora de la materia, más que yo. La tecnología de la operación, ¿no? Debemos de partir de la idea de que la tecnología de la operación es la responsable de todos los procesos y la tecnología de la información es la responsable de la información. Y en los proyectos de digitalización del sector industrial vamos a estar trabajando tanto en el ámbito IT como en el ámbito OT en esa línea. Y partir de la premisa también de que cualquier violación en el ámbito IT o OT podría afectar a interrupciones de servicio y, por supuesto, impactar en todo lo que son las dimensiones de seguridad, tanto a nivel de integridad del proceso o servicio o de la propia información, disponibilidad y disponibilidad. Todo ello atendiendo englobándolo y simplificándolo muchísimo a lo que podemos definir desde el Centro de Ciberseguridad Industrial como desafío de los proyectos de digitalización, tanto en el ámbito IT como en el ámbito OT, aunque nuestro core o nuestro ecosistema se centra en el ámbito industrial. Por un lado estaría todo lo relativo a la digitalización de procesos productivos, implementando soluciones tecnológicas que ahora veremos y que se han estado abordando a lo largo de la jornada de hoy en esta sesión, para optimizar y alcanzar eficacia o ahorrar costes en esos procesos productivos. También estaría la digitalización de la información de los productos y servicios, donde sí empezaríamos a integrar toda la parte de IT y OT, la integración del TI y de la OT, con la problemática de la falta de madurez a día de hoy o en el desarrollo de soluciones de ámbito TO o de industria en materia de ciberseguridad, aunque el negocio va avanzando bastante y aquí hay proveedores que lo constatan en el desarrollo de esas soluciones, pero quieras que no, la práctica habitual ha sido ir adaptando la parte de OT con la parte IT, tanto a nivel de maquinaria, de hardware, de soluciones, etcétera, etcétera. Eso nos ha llevado a concluir que hay soluciones del ámbito IT que se empezaron a utilizar en el ámbito OT y que no eran óptimas, como puede ser, por ejemplo, un firewall cuando los protocolos de comunicación de la industria son diferentes al del ámbito IT. Por supuesto, la analítica de datos y mucho más impulsado por la inteligencia artificial, el gobierno de esa digitalización, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito empresarial, teniendo en consideración todo lo que conllevaría el análisis de riesgo a los que había estado haciendo alusión en el ámbito cloud, pues por parte de las empresas o por parte de la industria, pero al mismo tiempo todo lo que va a ser componentes que van a facilitarnos mucho las cosas, como pueden ser IoT, como pueden ser diferentes tecnologías, que nos va a conllevar a una necesidad de control responsable y proactivo, partiendo de la seguridad por diseño y el cumplimiento por diseño desde la perspectiva de la generación del nuevo proceso o de la nueva configuración de la empresa o de la industria o como resultado de ese proceso de digitalización y, por supuesto, el gobierno del ecosistema de la cadena de suministro. De hecho, se incorpora dentro de lo que son los niveles de seguridad una nueva capa que sería la del gobierno y la del control de la cadena de suministro para no incurrir en los problemas que hemos visto en el ámbito cloud y que desde luego se traslada a cualquier proyecto de digitalización donde tengamos una cadena de suministro. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Partiendo de esa seguridad y resiliencia como requisito de cumplimiento de los proyectos de digitalización, tanto en el sector, insisto, empresarial como en el sector industrial.
Nos sirve porque, al fin y al cabo, la tecnología de digitalización industrial a la que se enfrenta esos desafíos a los que he hecho mención es muy parecida en el ámbito empresarial como industrial, tendrá sus peculiaridades. Por un lado, el Internet de las cosas. En el ámbito industrial, el Internet industrial de las cosas, que son dispositivos autómatas que están captando determinadas situaciones y que nos lanzan de manera automatizada información. Conlleva, que es muy difícil de implementar a nivel de dispositivo, medidas de seguridad adecuadas, y hoy por hoy es uno de los puntos más débiles del ecosistema o del sistema a proteger en el ámbito empresarial e industrial en el ámbito de un proyecto de digitalización industrial. También otra tecnología será la Big Data Analytics, la inteligencia artificial con toda la problemática que hemos visto Samsung utilizando inteligencia artificial sin tener la precaución de que la inteligencia artificial hoy por hoy, y ya lo estaba haciendo también Watson cuando IBM la empezó a utilizar, aprende y lo que aprende no lo olvida. Porque si lo olvidara, mal iríamos con la inteligencia artificial. Por lo tanto, todo ese conocimiento, esos derechos de autor o propiedad intelectual, hablo de propiedad intelectual como se entiende a nivel internacional, que incluye la propiedad intelectual como la entendemos en España y la propiedad industrial. Bueno, pues todo eso que se está volcando en inteligencia artificial conlleva riesgos, incluso los secretos empresariales, de poder ser reutilizado, aunque sea de manera indirecta, por la competencia o por otro usuario de esa inteligencia artificial. El cloud computing, que no lo voy a abordar porque ya lo habéis abordado al detalle y con profundidad en la anterior sesión. Todo lo que va a ser la robótica, aunque también hay compartición de robots, y es muy interesante analizar los riesgos desde el punto de vista de si puede quedar algún tipo de información y aprendizaje en el robot, porque estas tecnologías habilitadoras de la digitalización industrial o empresarial debemos de entenderla que es en conjunto, se integran con otras muchas diferentes, ¿de acuerdo? No son independientes o únicas. Porque, por ejemplo, hablar de Big Data Analytics o de inteligencia artificial, si no se encuentra en un cloud computing, pues difícilmente lo vamos a poder llevar a cabo. También todo lo que es la realidad aumentada, virtual y mixta, tecnologías de la simulación, los famosos que están de moda y parece que se han inventado ahora, pero ya otros proveedores, por no dar marcas, lo estaban utilizando hace años en tecnología OT y ahora está mucho más avanzado, pero hemos visto hace 10 años cómo habían fabricantes y empresas proveedoras de ámbito industrial que ya estaban utilizando ese gemelo digital para probar en un sistema controlado y que no paralizara la actividad propia, las soluciones o plantear entornos de prueba. También todo lo que va a ser la integración de sistemas, blockchain, por supuesto, y hemos escuchado en la anterior sesión problemas de identidades, y la gestión de identidad es una problemática fundamental, sobre todo cuando estamos integrando Internet industrial de las cosas o Internet de las cosas y diferentes autómatas que nos van a estar moviendo información de manera casi incontrolada o sin intervención humana. Y eso se va a sustentar en esa gestión de la identidad digital, que es fundamental. Y, por supuesto, las comunicaciones, tanto del ámbito vía cable como en el ámbito vía inalámbrica, sobre todo atendiendo a las nuevas soluciones tecnológicas de 5G, que sí, da mucha potencialidad en materia de seguridad, pero también nos amplía mucho el ancho y la capacidad de subir y bajar información, y eso los malos los van a aprovechar tanto más que los buenos en este sentido. Ello, ¿qué nos conlleva? Pues a identificar dentro de esa ámbito en el que nos vamos a mover, ¿no? Esas problemáticas a las que nos vamos a enfrentar en un proyecto de digitalización industrial, y conforme a esas tecnologías que vamos a utilizar de manera genérica o integradora en el ámbito de proyectos de digitalización industrial, he intentado comprimirlo lo máximo posible para que nos diera tiempo a analizarlo de una manera breve, los riesgos principales de un proyecto de digitalización industrial. Por un lado va a ser la pérdida de visión y control tanto del proceso, si estamos en el ámbito OT, como de la información, si estamos en el ámbito empresarial.
tan peligroso como que me entre un WannaCry y no lo vea, y no vea la información, y me la cifren, pague o no pague, o recupere la información del modo que sea, y después me lo vendan en algún sitio, es tan peligroso como que yo lo que estoy viendo no es lo que está ocurriendo en realidad. ¿Por qué? Porque la capacidad de reponerme y la capacidad de percibir que estoy siendo atacado desaparece. Y el problema cuando veo los porcentajes de las empresas que son atacadas, para mí el problema no es saber que hay cada vez más empresas atacadas. Para mí es bueno saber que cada vez las empresas son más conscientes y se dan cuenta que están siendo atacadas, porque el resto también están siendo atacados en la mayoría de los casos y no se enteran, ¿vale? Entonces, por favor, fundamental, el riesgo principal, pérdida de visión de información o de procesos, y por otro lado, ya sería bastante más problemático la pérdida de control del proceso o de la información. Obviamente la infección de malware, de cualquier tipo de malware, la explotación de vulnerabilidades de cualquier tipo de solución, tanto a nivel de hardware como de software o de dispositivos, también atendiendo a toda la regulación de la Unión Europea. Aquí lo estoy sintetizando, NIS 2, la ciberresiliencia en las infraestructuras críticas, la inminente ciberresiliencia de las soluciones conectadas, que está a punto de ser aprobada, etcétera, nos va a llevar obviamente a una gestión mucho más profunda de lo que son amenazas y vulnerabilidades por parte de proveedores, integradores, implementadores, etcétera. También el robo de propiedad intelectual, como he planteado con el mal uso o un uso de esas tecnologías habilitadoras de los proyectos de digitalización industrial en la que no se haya realizado un análisis de riesgo. Y alguien anteriormente lo planteaba, me voy a la nube pero hago un análisis de riesgo. No solo de que me voy a la nube, sino yo iría un poco más allá, hago un análisis de riesgo de mis proveedores o invito al proveedor a que haga un análisis de riesgo del servicio que me va a proveer en nube. ¿Para qué? Para enriquecer mi visión y cultura de riesgo y al mismo tiempo ver lo preparado que puede estar ese proveedor, al margen obviamente de los 4 grandes que habéis estado comentando. Pero sin lugar a dudas un gran problema va a ser el robo de propiedad intelectual. Valoremos lo que vamos a utilizar y el riesgo que va a conllevar el uso de esa tecnología para implementarla o ver otras opciones. Por otro lado también el robo de todo lo que sean datos, con la correspondiente repercusión, y ahora hablo como DPO, de la protección de datos con las sanciones que pueda conllevar. Ojo, en materia de ciberseguridad también te van a sancionar a partir del 2024 con la parte de incumplimiento de ciberseguridad. Además, a más, y aquí hay muchos CISO, vais a estar respaldados ante el consejo directivo o el equipo directivo de la compañía, en tanto en cuanto a lo mejor incluso puede conllevar responsabilidades administrativas al equipo correspondiente e incluso problemas de cumplimiento penal al Consejo de Administración. Por lo tanto, eso es un valor o una palanca que va a ayudar al CISO a tomar más posición y más fuerza a la hora de implementar ciertas cuestiones. Y por último, por supuesto, el robo de identidades. Quizás es uno de los mayores problemas, porque en el momento en que robo la identidad, la propiedad intelectual y la información entra en un estado, en un limbo, en donde puede estar accesible o disponible, y la disponibilidad, integridad y confidencialidad de esa información puede desaparecer o ponerse, desaparecer. Es que automáticamente entra en un estado crítico de incumplimiento. Por supuesto, el error humano. Estoy en un sector y acompañado de muchos CISOs, por lo tanto no voy a contar el problema del error humano. Pero ojo, el error humano conlleva también responsabilidades. Que incumplamos porque no hemos incorporado controles adecuados a nuestro personal, a la cultura y a la realidad, a la idiosincrasia de nuestra organización, al puesto de trabajo específico que se está cumpliendo y en el que se produce ese error humano, puede conllevar un problema de incumplimiento en materia de ciberseguridad y obviamente protección de datos, etcétera, etcétera. Y por supuesto los inherentes a las cadenas de suministro,
que si me lo permitís me remito a lo que habéis hablado en materia de cloud computing, porque prácticamente es igual, trasladado a las otras. Y con esto termino. Estoy siendo lo más conciso del mundo y estoy viviendo en una... por último, por todo lo que os he estado subrayando o refiriendo, porque ni siquiera he podido entrar en profundidad, es imprescindible definir una línea base de ciberseguridad y tanto a nivel de la entidad como a nivel de la cadena de suministro, con 4 aspectos, bueno, unos cuantos más de 4, mínimos que deberían de atenderse. 1, identificar activos y procesos. El viejo principio de lo que no conoces no lo vas a poder proteger, o lo que no ves no proteges. Por lo tanto, identificar activos y procesos. Ojo, a nivel de proceso tenemos que tener en cuenta la información. No hablo de información de protección de datos, hablo de información también en el ámbito OT, del proceso, como la infraestructura, como el sistema, como el componente. Si falla un componente, por ejemplo, y no está adecuado como un criterio, posiblemente tengamos un riesgo de cumplimiento. Y si no, que se lo digan al DNI electrónico, porque no tenía como un criterio alguno de los chips. Vale. Y, por supuesto, clasificarlos y priorizar el valor de ese activo y de ese proceso. También los modelos de amenaza. Los modelados de amenaza, cuando das formación por ahí, todos los alumnos, ¿y cuáles son? Yo creía que me ibas a dar, bueno, te doy una bolsa de modelos de amenaza y ya cada uno tiene que empezar a estudiar y a trabajar, y por eso la parte de la inteligencia a compartir, y de hecho la NIS 2 nos obliga a compartir, y la infraestructura y la resiliencia de infraestructura crítica nos obliga a compartir información al respecto. Análisis de riesgos, sin lugar a dudas, a todos esos niveles y respecto a cada uno de esos activos, segregación física de redes, controles de acceso, entendiendo esos controles de acceso tanto al sistema como a la red, como a las propias aplicaciones o a los propios dispositivos. Tan peligroso es el puerto USB que lo mete un proveedor que me enseña un catálogo nuevo o un producto nuevo, como la VPN que no está bien configurada o que nuestro personal esté por ahí conectándose a Wi-Fi abierta. De hecho, si me lo permitís y me paso un minuto o dos, me acuerdo en un caso, no era industria, pero sí era un órgano de control externo, de los que controlan al sector público, que tienen, bueno, pues purulando por el territorio a sus auditores. Y algunos auditores, bueno, tienen unos controles de acceso a través de Parallel, en donde yo me autentico y entro como auditor en todo el sistema de SAOCEX, y se conectaban a través de Wi-Fi pública en los hoteles. Si yo logro obtener tu identidad digital y tu credencial a la hora de conectarte a través de ese Wi-Fi público antes de que entre en el Parallel, soy tú dentro de la organización y la responsabilidad es tuya. Ellos lo entendieron rápidamente, la responsabilidad es tuya, ya te dijeron, no utilizamos más los wifi de los hoteles. Pero en una industria y en una empresa, dile tú al CEO que no utilice ciertas cuestiones, porque también es un problema de cultura. Vale, llego ahí. Control de acceso, gestión de identidades, ya lo hemos comentado, protección del puesto adaptada a las necesidades también, formación y concienciación fundamental. Y he puesto el ejemplo de SAOCEX porque es una manera de tirar de las orejas con casos reales al supuesto, al usuario, y hay que adaptarla al usuario. No podemos vamos a dar formación nivel básico de ciberseguridad y vamos a contaros un rollo. No, tiene que ser específica y adecuada para que la gente se impregne de cuáles son los riesgos en su puesto y en su día a día. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo doy clase en algunas universidades, en esta semana casualmente ha habido 2 problemas. A mi cuenta de la universidad. Una, señor Pulpillo, el nombre, o sea, se identificaba como el Servicio de Prevención de Riesgo y Vigilancia de la Salud. De todo su estudio y su revisión médica, tiene aquí el informe, entre con su DNI y con sus claves de acceso. ¿Y eso por qué me lo manda? Yo hablé con informática de la universidad, pero estoy convencido que eso lo hice yo, porque soy un friki. Pero posiblemente más del 40% de los miembros de la comunidad universitaria ha entrado. Señores, cambien identidades, contraseña y control de acceso al sistema. Vale. Pero es que a los 2 días me escribe otro y me dice,
su cuenta tiene muy poca actividad, la vamos a dar de baja. Clique aquí para reactivarla. Otra vez, oye, Pulpillo, ¿que estás aburrido? No, no estoy aburrido, estoy simplemente indicándote que otra vez me están escribiendo un correo para que clique en un sitio que se abre una cosa muy rara y que meta datos. Esta universidad, iba a decirla, no, esta universidad nunca pedirá, a mí no me lo cuentes, cuéntaselo a tu comunidad universitaria. Bien, configuración adecuada, obviamente, mucha gente define muy bien las soluciones, pero a lo mejor no lo implementa o no lo configura adecuadamente. Pensemos en aquel momento en el que se paró todo lo que eran los trenes de cercanías en Madrid, por las wifi embarcadas que saltaban a la DIF, a la infraestructura ferroviaria. Bien, aplicación de diodos de datos, por favor, cortafuegos, para que no se comunique, supervisión de tráfico, planes de prueba, por supuesto, ya lo habéis comentado. De nada sirve voy a recomponerme si hay un ataque si nunca lo he probado. ¿Cómo sé que lo vamos a hacer todos bien? Medida de protección física, sí, porque la seguridad, tal y como se está regulando actualmente, ya no es ciber, es integral, global. De hecho, tienen mucho que decir, sobre todo en infraestructuras críticas, los responsables de seguridad y enlace, regulados en la regulación, en la Ley de Seguridad Privada, con toda la regulación que tienen ellos en ese ámbito. Vale. Y por último, mecanismos de respuesta ante incidentes estableciendo planes de recuperación y de comunicación. Sin lugar a dudas, tenemos que saber quién va a comunicar y cómo lo va a decir. Sí, nos han atacado, pero no es lo mismo decir, nos han atacado, no sabemos qué ha pasado y hemos perdido datos, a nos han atacado, pero hemos actuado de esta manera para que la gente lo entienda de cara a los usuarios y de cara a los órganos correspondientes de control, protección de datos, ciberseguridad y demás, indicándoles cómo son los pasos y qué procedimiento estamos siguiendo en los plazos correspondientes. ¿De acuerdo? Y lo siento por lo superficial de todo, pero me he pasado de tiempo. Gracias. Bueno, te has pasado, pero no mucho. Juan Miguel, un placer y me quedo con eso que has dicho, que la seguridad ya no es solo ciber, es integral y es una seguridad global. Muchísimas gracias por tu ponencia, creo que hemos aprendido todos mucho hoy porque has hecho un resumen, un escáner espectacular de lo que es la ciberseguridad a día de hoy, de todo lo que está ocurriendo y de lo que está por venir, porque también nos has hablado de los problemas que tiene la inteligencia artificial o esas nuevas herramientas y tecnologías que salen y que hay que saber manejar. Seguimos con la jornada y nos vemos en un momento.